Estábamos hablando de la clasificación del catálogo de fuentes de financiación. Nos falta entonces un clasificador de fuentes. Ah, ok. Aquí no lo tenemos, pero lo podemos hacer. Nos falta el último clasificador complementario. Recordemos entonces, ya vimos la clasificación programática de la inversión, que aplica solo para gastos de inversión. ¿De quiénes? Entidades territoriales y entidades que hacen parte del presupuesto general. Establecimientos públicos, unidades administrativas especiales. Y les decía Felipe, en el mediano y largo plazo, probablemente al resto de entidades que hagan inversión. Pasamos la clasificación central de productos, ¿cierto? Ya también la vimos con detalle, ya se asustaron, ya vimos ahí cositas que pueden funcionar. ¿Para qué aplica la clasificación? ¿Alguien que me ayude? Venta de bienes y servicios en ingresos y en gastos. Adquisición de bienes y servicios diferentes de activos no financieros y gastos de comercialización y producción. Entonces ustedes ya lo tienen clarísimo, esos dos aplican, creo que ahí vamos claros. Fuentes de financiación, ¿para quién aplica? Todas las entidades, para todos los objetos de gasto. Y creo que ya con la explicación que nos mostró mi compañero, ya con las diapositivas que vimos, ya tiene un poco más de lógica cómo usarlo, ¿verdad? Con la lista era muy complejo, pero ahorita es un poquito menos complejo, al menos ya entendemos la lógica de cómo usarlo. Pues nos falta el código de identificación de terceros. Y entre paréntesis tenemos el código chip. ¿Saben ustedes qué es el código chip? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué es? El código con el que se identifican ustedes cuando reportan información al consolidador de Hacienda e inversión pública. Recuerdan que ayer Felipe les dijo que antes, por allá en el Antiguo Testamento hablábamos del código Queen. Me imagino que alguno de ustedes se ha preguntado por qué el código Queen era antes y ahora es el código chip. Ese código Queen era el código único de identificación institucional que también administraba la Contaduría General de la Nación. Cuando ustedes ven el código Queen es un código mucho más estructurado porque les muestra de manera secuencial y lógica de dónde proviene la entidad, si es una entidad del gobierno general, si es una entidad financiera o no financiera, si es adscrita, les muestra, digamos, con la secuencia numérica todas las entidades contables públicas. ¿Qué pasó? Recuerden que yo les dije que este catálogo no es solo para entidades territoriales y descentralizadas, que acá está metida la nación, pero también están metidos hasta los particulares que administran recursos públicos, pues ese tipo de entidades no son entidades contables públicas, entonces no podían tener un código Queen, pero sí pueden tener un código chip, porque eso es un código para el reporte consolidador. Entonces, siempre que hablemos de terceros vamos a hablar de ese código de identificación chip. ¿Para qué nos sirve? Básicamente para identificar transacciones en las que hay un emisor y un receptor. ¿Por qué es importante o por qué pensar en esa identificación de terceros? Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad en algún momento de ver operaciones recíprocas en el presupuesto con otras entidades. Eso era una cosa complejísima. Si la transferencia del recurso, supongamos para el ejemplo es del departamento de Santander, iba para el municipio de Girón, resultaba que Santander ponía un valor distinto al que reportaba Girón, a veces ni siquiera se veía si era de dónde provenía, los datos eran súper concluyentes, entonces uno iba a hacer consolidación y decía, me toca buscar esa bolita de cristal que les mencioné ayer, ir hasta donde la secretaria y preguntarle qué es lo que está diciéndome acá porque no puedo entender. Para eso nos va a servir el código chip, para que esas operaciones recíprocas yo pueda identificar desde el emisor y con el receptor validar esas transferencias o esas entregas de recursos que están. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el código chip. Este catálogo lo pueden descargar ustedes del directorio de entidades públicas del chip, que está en la página de la Contaduría General de la Nación, y este código que está aquí en rojo es el que ustedes van a usar para identificar el tercero. ¿Qué hemos encontrado nosotros en los cargues de información a Quipu? Hemos encontrado cosas sui generis como un departamento diciendo que el tercero al que le transfirieron los recursos de SGP son ellos mismos. Uno dice, ¿cómo así? El código de identificación de terceros me está diciendo que usted, departamento, se transfirió los recursos de SGP a usted mismo.
Entonces, esos son ese tipo de interpretaciones que cuando estamos llenando la información a veces no la vemos. Y lo que les decimos, lo entendemos. Normalmente uno está corriendo el último día, está consolidando la información de las secretarías, pero es muy importante que tengan presentes esos temas. O sea, un error como ese no debería ser permisible. O sea, esos errores son realmente un tema de no estar pendiente de lo que uno está reportando en la información. Además que es absolutamente inverosímil, pues la utilidad no es nada. ¿De qué me sirve saber que el SGP se lo transfirió supuestamente él mismo? ¿O de qué me sirve saber quién le transfirió el SGP? Pues yo ya lo sé. Normalmente es el Ministerio Sectorial o el DNP, o sea, yo lo tengo clarísimo, no necesito ese tipo de información. ¿En qué cuentas deberíamos usar ese código de identificación de terceros? Y aquí volvemos un poco a decir el mínimo. Nosotros como Ministerio de Hacienda les recomendamos usar el código de identificación de terceros en ingresos mínimo en estas cuentas. ¿Por qué mínimo? Porque es que puede haber operaciones de ingreso en las que ustedes tengan interés en identificar el tercero. Eso puede pasar y que no estén acá. Si ustedes tienen el suficiente tiempo, si ustedes tienen la suficiente fuerza, digamos, de ejecución y de revisar la ejecución y pueden tener esos detalles y los quieren adicionar, adelante. Perfecto. Este es el mínimo que nosotros les recomendamos tener. ¿Cuáles son? Contribuciones especiales. ¿Por qué contribuciones especiales? ¿Qué les suena? Sí, pero por ejemplo la cuota, y fundamentalmente lo que se le viene a la mente a uno es la cuota de fiscalización y auditaje. Yo necesito saber cuáles son las que están pagando la cuota de fiscalización y auditaje. Eso es un ingreso de las entidades territoriales, que está para la Contraloría, pero que es el ingreso de las entidades. Entonces yo necesito saber quién está pagando y quién no. Esa es una de las cuentas fundamentales donde deben tener esa identificación. Capitalizaciones. Si yo como empresa estoy recibiendo una capitalización de la entidad territorial, la debo tener. Eso es algo donde debo tener clarísimo quién me está capitalizando. Dividendos y utilidades. Cuando estoy haciendo ese traslado de dividendos del que hablamos en las cuentas nuevas. Claro que necesito saber en lo posible quiénes son. No, que si es la empresa la que me está trayendo dividendos y utilidades, pues perfectamente yo puedo identificar quién es, en las cuales soy accionista, verificar esa información. Eso está clarísimo y es sencillo. Excedentes financieros, igual. Si provienen de las empresas industriales y comerciales del Estado o provienen de las sociedades de economía mixta, necesito identificar de dónde provienen. Transferencias de capital y transferencias corrientes, fundamental. Son las operaciones básicas en las cuales yo entrego recursos o recibo. Por el lado del ingreso, recibo. Pero en transferencias corrientes, ¿en qué cuentas? Recuerden que transferencias corrientes son muchas. Entonces, mínimo les decimos, deben usarlas en participaciones distintas del SGP. Hablábamos ahorita del ejemplo del SGP. Para mí es importante saber que el SGP de Educación se lo transfirió el Ministerio de Educación. No, eso yo ya lo sé. Si usted la quiere poner, adelante. Pero eso yo ya lo sé. Sin embargo, las participaciones que no tienen que ver con el Sistema General de Participaciones, que son distintas a esa cuando hay participaciones en ingresos tributarios o cosas por el estilo, esas sí deberíamos tener el registro de quién las está entregando. Todas las transferencias que se dan a entidades territoriales que son diferentes a participaciones y compensaciones. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la nueva resolución les dije que había unas cuentas por el lado del gasto que en el ingreso no tenían correspondencia, que uno no veía nada? Pues todas esas transferencias que les hacen las entidades territoriales, el ejemplo que hablamos, Ministerio de Salud hace unas transferencias para algunos efectos, algunas enfermedades, algunos controles de enfermedades, todas esas deben tener identificación. Transferencias de otras entidades del gobierno general. Esa quizás es la cuenta más importante para identificación de transferencias, porque ahí yo diría que está la mayoría de las transferencias de otras entidades que no conocemos y que desconocemos el detalle. Todas las cofinanciaciones cuando son de corrientes, es decir, cuando no están para temas de adquisiciones de activos o disminuciones de pasivos, todas las otras transferencias que tienen de otras entidades, todas esas son las que deben reflejar y es importante el código de terceros. Y en las que tienen que ver con empresas, pues subvenciones y diferentes subvenciones. Claro que necesito saber para la empresa quién la está subvencionando o quién le está entregando una transferencia que no es con destino a la subvención. Entonces, este es el mínimo que nosotros les vamos a pedir para efectos de el uso de código de terceros. ¿Qué pasa si yo tengo información adicional? El CUIPO se les va a permitir.
porque como es una variable completa para todos los objetos de gasto y todos los conceptos de ingreso, ustedes podrían tener otro concepto de ingreso distinto en el que quieren reflejar el código de terceros. ¿Y qué tenemos por el lado del gasto? Pues fundamentalmente transferencias y todo lo que tiene que ver con los demás gastos asociados a tributos, a tasas, a contribuciones, a multas, sanciones e intereses de mora. Entonces todos los objetos de gasto en los que la entidad incurre que tienen que ver con estos tres deberían tener el código de identificación de terceros. Que si yo le estoy pagando una multa a una superintendencia, pues pongo el código de terceros. Que si estoy pagando un impuesto al cual soy objeto, lo debería tener. Que si estoy pagando una tasa, que a veces pasa entre las entidades territoriales incluso, hay unos pagos, digamos, por ejemplo, de impositivos o no tributarios, eso debe estar ahí. Transferencias corrientes que debe haber. Subvenciones, necesito identificar a qué empresas le estoy haciendo subvenciones. ¿A qué empresas le estoy haciendo transferencias que son diferentes de subvenciones? Recuerden que aquí hablamos que ya se abrió todo el CIU y van a tener aproximadamente 18 o 19 sectores a los cuales pueden hacer alguna transferencia de algún tipo. Y todas las transferencias a entidades del gobierno. Entonces, de nuevo, este es el mínimo. Si ustedes tienen más información y pueden tener más detalle, adelante, pero este es el mínimo que nosotros requerimos para información. Eso por el lado del código de identificación de terceros. No, aquí no me voy a demorar mucho, tenemos un ejemplo y es el de la cuota de fiscalización auditaje. Entonces, miren que por el lado de la entidad territorial tengo un ingreso que es corriente, que es no tributario y que pertenece a una contribución. Esas contribuciones hacen parte de las contribuciones especiales y para el catálogo se llama cuota de fiscalización y auditaje y tiene este código. Cuando yo tengo la cuota de fiscalización y auditaje de este código, puedo usar el código chip de la empresa que le está pagando. En nuestro ejemplo es el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Este es el código que la identifica en el chip. Y yo con eso sé que la empresa ya está pagando la cuota de fiscalización y auditaje. En este caso creo que se la pagará al municipio de Bucaramanga, para nuestro ejemplo.